Bendito sea el Señor. Vamos al estudio de hoy. Esta mañana, que tomemos nuestras Biblias, nuestros apuntes. Y voy a compartir pantalla. Bueno, estamos en el quinto sello. Segundo, hermanos, me ubico aquí en el lugar correcto. Y vamos entonces a leer el quinto sello, como de costumbre, estos sábados. Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice: Y cuando el Cordero abrió el quinto sello, Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Estas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Estamos en el siglo XVI, después de la Reforma que se inicia en Francia, Alemania, Suiza. Hay una fuerza oscura que se levanta, una fuerza hostil que va a provocar más mártires de Jesús. Y ellos son, pues, los jesuitas. Hay más mártires que van a llegar. Y el quinto sello es un sello muy triste, sí, es verdad. Hay mucha muerte de los fieles del Señor, pero también nos enseña estas historias cuán necesitados estamos de Cristo. Cómo estos mártires llegan a morir de esa forma. Es una forma atroz, violenta, inhumana. Y cómo ellos se portan semejante a Jesús. Por eso tienen vestiduras blancas. Tienen un carácter semejante al de su maestro. Entonces el quinto sello, pues también es una inspiración. Dios también nos habla a través de estos mártires. Pero también debemos conocer el enemigo, las artimañas, porque no quedará obra de los enemigos que no quede descubierta. El pueblo del Señor no es un pueblo que esté a oscuras porque Dios no le haya dado luz, sino porque nosotros la hemos rechazado. Y parte de esa luz tiene que ver con cómo trabaja el enemigo. Por eso estamos hablando de los jesuitas. En otro tiempo este servidor se deleitaba dando estos temas de jesuitas, masones y todo lo ocultismo. La verdad es que yo no quería más hablar de esto, pero el Señor tiene un propósito. Y este es el tercer sábado que llevamos hablando de jesuitas. Y el Señor ha dicho que tenemos que tratar este tema, porque ellos tienen un impacto hoy en día también, como la hermana Elcira también nos ha explicado. O sea, esto empezó en este momento del siglo XVI, pero hoy en día nos gobiernan. Esta facción nos gobierna. Entonces, esto nos da muchas respuestas también como pueblo de Dios. Por eso estamos estudiando los jesuitas. Y quedamos en una diapositiva aquí, la última que quedamos, vimos algo de la estructura de ellos. Pues
lo que se revela, porque ellos son muy secretistas y todo está rodeado de misterio, pero el Señor va mostrando, va mostrando. Clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dije Jeremías 33:3. Entonces, esa promesa se cumple para el que clama. Y el Señor nos está dando la luz. Gracias al Señor Jesucristo que se ha dignado en concedernos todo este conocimiento y le pedimos a Él que por favor nos ayude a digerirlo, a darle el valor y cuando sea el momento el Espíritu Santo nos ayudará a recordarlo. Si lo hemos estudiado, claro está, cuando lo necesitemos para explicarle a alguien. El general de los jesuitas sabe todo lo que acontece en su orden. Sabe todo lo que le gusta a sus miembros, a sus súbditos. Es un gobierno como el de Satanás, donde el general tiene total control de ellos después de haber pasado por feroces entrenamientos, donde se le mutila la voluntad a la persona y cada uno de ellos, ya lo vamos a ver, resulta obedeciendo porque simplemente no tiene voluntad, se la quitaron. Y dice acá esta diapositiva que el general ve por 1000 ojos y oye por 1000 oídos. Y eso sí que es cierto. Esta gente ha inventado un sistema donde nos espían todo el tiempo. Su celular, nuestros celulares, los computadores, los televisores, todos tienen algún mecanismo electrónico oculto por el cual se envía información de lo que hablamos, se envía información de toda nuestra vida diaria y ellos quieren saber y tener total control de cada persona. Por eso no es extraño leer este libro de historia del protestantismo, pues mencionando esta información que hoy en día, que estos libros se ocultaron, estos libros salieron de circulación, los mismos jesuitas lo escondieron, estos libros, como el del hermano Willy. Yo le digo hermano porque pues uso este libro de este hombre porque el Señor le señala el libro, debía usarlo para el conflicto de los hilos. Entonces, los mismos jesuitas escondieron esta información. Y como dice acá, todo ha sido estrictamente examinado, minuciosamente registrado. ¿Qué registran ellos? La historia de sus miembros. Y esto mismo lo quieren hacer con las personas, ¿no? La historia pasada. Ellos saben toda la historia de uno. Las cualidades buenas y malas de cada miembro, o sea, los defectos y las fortalezas de cada uno, lo saben a la perfección. Talentos, disposiciones, o sea, como las actitudes, las reacciones también, inclinaciones, sus gustos y hasta sus pensamientos secretos, hermanos. Una cosa maquiavélica. Cómo tienen control sobre sus miembros. Entonces, el general dice acá, es lo mismo que si estuviera presente en persona y hubiera visto y conversado con cada uno. Entonces, el general jesuita tiene que ser ayudado por el enemigo, porque no hay de otra, hermanos, para que tenga todo este control tan bárbaro. Tiene que haber allí conexión con espíritus de demonios para llegar a este nivel de control tan bárbaro. Vamos a continuar leyendo y siéntase en libertad cada uno si quiere comentar algo. Siga, hermano. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer
al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Bueno, ahí están los dos objetivos, ¿no? Ellos estudian el arte de adueñarse las riquezas y el poder de todas las naciones para consagrarlos o para usarlos para los fines de ellos, que es la destrucción del pueblo de Dios y el restablecimiento de la supremacía papal. Pero el papa de ellos, de los que ellos quieren colocar, ¿no? Un papa que sea súbdito de ellos, no un papa que los mande a ellos. Entonces, ellos empiezan a meterse en todos los niveles de la sociedad. Hay algo aquí, ellos son disciplinados, ¿sí? Porque dice el Señor que una casa de vida contra sí mismo pues no prosperaría. Entonces Satanás levanta una fuerza que tiene que hacerle, digámoslo así, equipararse a la fortaleza que tenía los hermanos del Evangelio de Cristo, o sea, los de la Reforma del siglo XVI, que son sinceros, ¿sí? Como vemos, ellos no les importaba desmayarse por el frío, el hambre, estar en las peores condiciones, no les importaba. Ir al calabozo, a la hoguera, ya vimos cómo morían. Entonces, frente a eso, como que el enemigo trata de sacar un ejército, claro, con sus propias reglas, que le haga frente en cuanto a esa entereza, en cuanto a esa entrega, en cuanto a esa disciplina. Pero todo es hecho mecánicamente, quitándole la voluntad a los miembros. Entonces, por eso un jesuita está dispuesto a todo. Ellos están dispuestos a lo que sea. No les duele, por así decirlo, ¿no? Pero porque les han suprimido su voluntad, no porque amen a nadie. Ellos no tienen ni amor propio. ¿No? Entonces, es para entender cómo funciona un poco esta organización. ¿Puedo aportar algo? Por favor. Tommy y hermanos, algo que yo veo acá es que Satanás, pues obvio, él no inventa, él solo copia. Y él también siempre ha tenido dos grupos, llamémoslo así, en toda la historia. Sería bueno poderlo ubicar, pero ¿de dónde saca Satanás eso? Del mismo Señor cuando, llamemos con los antediluvianos, que destruye el mundo conocido, y luego con Noé, cuando ya ellos, llamemos, salen del arca, el Señor les da una bendición y ahí vienen dos pueblos, el pueblo de Sem y Jafet. Y es así como vemos que ahora, o sea, no es ahora, o sea, ahorita el Señor, podemos entenderlo, pero realmente siempre ha tenido como lo que le llamamos hoy dos facciones, pero son dos pueblos que a la final también cumplirán la obra o la misión a la cual pues tienen, que es la destrucción del pueblo de Dios. Y quitaste lo de las riquezas, que ellos se adueñan de las riquezas y hoy en día hacen lo mismo. Ayer el hermano Tuto me compartía referente a lo de Bitcoin, como muchos que invirtieron, hipotecaron sus casas y llamemos, se han suicidado porque han perdido todo. Entonces el Señor nos mostraba que la Bitcoin y todo esto tenía que ver con los jesuitas, o sea, cómo siguen apoderándose de las riquezas y mucho más ahora, ya que la otra facción se apodera de los tesoros escondidos en el Vaticano. Entonces ahí es como uno ve que el mismo proceder en el pasado es el mismo de hoy. Gracias. Interesante, interesante. Y la Bitcoin está por el suelo. Bien. Entonces, claro, como dice acá, para combatir al protestantismo se necesitaba inspirar a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitara para soportar lo mismo que soportaban los mártires, ¿sí?
Entonces, claro, como el enemigo todo copia, él hace una copia de ese ejército del Señor tan bárbaro de los mártires del siglo XVI en adelante, entonces él lo copia para sus fines. Eso es como lo que está hablando aquí la hermana White. Al darse a conocer como miembro de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. Todo como todas las infiltraciones, ¿no? Y de pronto como este papa se ve todo bonito y ahí con los pobres y todo. Eso. Su merced misma lo ha dicho, con cierto aire de santidad. Que porque le lava los pies a alguien, pues ya es humilde, ya es, sí, ya es santo. Entonces eso es solamente para ganarse la confianza de la gente. Visitando las cárceles, ¿no hizo eso Francisco? Y le lavó los pies allá a un presidiario. Atendiendo a los enfermos y a los pobres. O sea, los jesuitas hacen eso. Nadie está diciendo que no. Pero como Dios sabe para qué propósito lo hacen, Él nos está contando, ¿sí ven? Entonces, no porque yo vea a alguien regalándole alimentos cada nada a los pobres y siendo muy dadivoso, entonces eso quiere decir que Dios acepte ese sacrificio, ¿no? Porque nosotros no sabemos con qué intención esa persona lo hace a menos que el Señor nos dé discernimiento, nos muestre. Entonces ellos hacen esto, o sea, nadie dice que no, ellos tienen hospitales, ellos van a hospitales, ellos van a cárceles, y allá en las cárceles hay un interno jesuita el que está ahí ayudando, pero ya vamos a entender quiénes hacen esto, ¿sí? Entonces, bajo esa fingida mansedumbre, es una fingida mansedumbre, ahí se ocultan los propósitos criminales y mortíferos. Mire, la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo la verdad de quiénes son ellos, ¿sí? Y ellos manejan mucho la diplomacia y algunos son muy queridos y se ganan la gente porque ellos han estudiado para eso, para ganarse a la gente y para manipularla. Ellos son muy hábiles en eso. Eh, Entonces, uno jamás se imaginará que una persona de esas pueda ser jesuita, ¿no? Em, el fin justifica los medios. O sea, están dispuestos a lo que sea para cumplir su objetivo. Mentira, robo, perjurio, asesinato, lo que sea. Ellos están dentro de sus cánones, dentro de su reglamento. Y eso es su máxima. El fin justifica los medios. Y A veces no. también incluso el suicidio, todo lo lastimarse, todo lo que ellos mismos incluso se puedan provocar. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, vamos a seguir leyendo historia del protestantismo acerca de cómo es que funcionan ellos, los rangos que hay de los jesuitas, ¿no? Los rangos hasta donde está pues revelado, ¿no? Porque ustedes saben que todo eso es un secretismo allá, pero pues aquí tenemos algo de información. Todos los rangos, desde el noble hasta el jornalero, todos los oficios, desde el opulento banquero hasta el zapatero y el portero, todas las profesiones, desde el dignatario estólido y el profesor erudito hasta el mendicante encapuchado, todos los grados de los hombres literarios, desde el filósofo, matemático y el historiador, hasta el maestro de escuela y el reportero del periódico provincial, están inscritos en la sociedad. Esta hueste tan numerosa y tan variada de dones se presenta ante su jefe con una asistencia continua. A su palabra
van y a su palabra vienen, atravesando a toda velocidad mares y montañas, estepas heladas o llanuras ardientes, en su misión. Aunque la peste, la batalla o la muerte se interpongan en su camino, la obediencia del jesuito no es menos rápida. Totalmente entregados. Hay jesuitas que se infiltran en cualquier oficio. Ellos tienen todos los oficios, todos. Eso es impresionante. Hay jesuitas que son habitantes de la calle, por ejemplo. Están cumpliendo una misión. Y uno nunca se imagina que ese habitante de la calle sea un jesuita. Los hay metidos en las universidades, maestros de escuela enseñándole a los niños, ¿sí? En complicidad con maestras que son monjas. Las monjas le ayudan a los jesuitas en las labores que son, digamos, de mujeres. Profesores eruditos, algunos son muy inteligentes, están allá en las universidades. Banqueros, ellos son los dueños de cualquier cantidad de bancos. Dueños declarados y dueños infiltrados, porque hay dos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, el grupo, este grupo dueño de la vivienda, y todo eso, ellos son jesuitas, ¿sí? Declarados, o sea, son dueños de ese banco y del Libertador, de la aseguradoras, falta el nombre de otra que se me va. Se sabe que son de ellos, ¿sí? Pero hay otros que son dueños, pero se hacen pasar por gente, familia opulenta, ¿sí? Pero no dicen que son jesuitas. Es su oficio. Entonces, por eso acá dice todos los oficios, lo que ellos necesiten, panaderos, artesanos, lo que ellos necesiten, todo lo tienen a su servicio. O sea, tienen todas profesiones. Es impresionante eso, lo que este señor dice acá. Entonces, no hay límites para ellos. Pues una cosa que quisiera aportar es que ellos también son, pues, llamemos responsables de la reforma y contrarreforma, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ahí mismo, ellos mismos, llamemos con la nobleza negra, son los que crean las religiones. Entonces, asimismo, pues no es que, llamémoslo así, desde ahora están infiltrados, ¿me hago entender? O sea, desde ese entonces ellos empiezan a generar sectas como la masonería para poder permear todo lo que son y controlar las religiones como los estados y las repúblicas nuevas que iban naciendo. Sí. Y hasta religiones orientales, ¿no? El SIRA, o sea, hasta hinduismo, Todo, porque ellos crearon la religión. Bueno, no es todo eso, las facciones, el papado, claro. todo. Pero ellos se meten ahí. Hay jesuitas que son budistas, pero es porque están infiltrados. Y desde esa época, como dice la hermana Elcira, no de ahora, sí. Hinduistas, budistas, confucionistas, ¿no? De todas las religiones. O sea, para ellos no hay límite en cuanto a eso. Pero llamemos, fíjese algo o fijémonos algo, y es que filtran el hinduismo. Primero, allá hay mucha riqueza. Entonces necesitan para controlar ¿qué? Los diamantes, el oro, todo. El budismo, ¿por qué? Porque se supone que allá querían montar la potencia para este siglo. Entonces fíjese que todo tiene un porqué, ¿no? Es un objetivo tras de ellos. Como dice acá, Cuando roban apoderarse, Estados Unidos de América, Tommy, se la roban, literal. se las roban, sí. Se la roban. Acá lo dicen, mire, es que estamos hablando de lo que el Señor ha mostrado, mire, propósitos criminales y mortíferos. ¿Sí? Lo volvemos a recordar. El arte de adueñarse la riqueza y del poder. Es eso lo que ellos buscan. Por eso se infiltran en todo lo que tengan que infiltrarse para llevar a cabo sus fines.
Algo que quería decirte que como logran, llamemos Estados Unidos una nación protestante fundada, ¿no? Empiezan a permearla a través de la masonería y por eso podemos encontrar muchos dentro de, inclusive de la iglesia, ¿no? Que fueron masones, pero no ellos llegaron hasta un grado como los otros. O sea, muchos no eran conscientes, ellos hacían era recopilar gente estudiada, mirar, o sea, era una filosofía, llamémoslo así, ¿cierto? Sí, tal cual, sí, señora. Increíble esto de las logística de recursos humanos que tiene esta mortífera empresa. Seleccionando a uno, el general lo envía al gabinete real. Al elegir a otro, le abre la puerta del Parlamento. A un tercero lo inscribe en un club político. A un cuarto lo coloca en el púlpito de una iglesia, cuyo credo profesa para poder traicionarlo. A un quinto le ordena que se mezcle en los salones de los intelectuales. A un sexto lo envía a actuar su parte en la conferencia evangélica. A un séptimo lo envía junto a la chimenea de un hogar. Y a un octavo lo envía lejos, a las tribus bárbaras, donde, hablando una lengua extraña y vistiendo una vestimenta áspera, ejecuta, en medio de penurias y peligros, la voluntad de su superior. A mí esta diapositiva me impacta mucho, hermanos, porque ellos se pueden meter en cualquier lugar. ¿Sí notan eso? El general dice, necesito uno en el Congreso allá de Colombia. Necesito uno que se infiltre ahí en el Centro Democrático. Allá lo mete. Mire este otro. Necesito uno que se meta en el púlpito de una iglesia. Ahí hay muchos predicando y la gente ni se da cuenta. Este me parece tenaz. Hay unos que los meten a las iglesias para después traicionar el credo de esa iglesia. O sea, se hacen pasar por disidentes de esa iglesia. Se ganan el cariño de la gente, mueven masa y después cuando le ordenan, listo, traicione ese credo. Y entonces sale con locuras esa persona. Y eso fracciona la iglesia y se lleva un poco de gente por allá y después la gente queda como ovejas sin pastor. Eso pasa muchas veces. Otro, vaya y métase a las universidades donde están los grandes pensadores, donde hay los masones, por ejemplo, donde están los humanistas. Vaya y hágase pasar por uno de ellos. A otro lo envían las conferencias evangélicas de cualquier denominación. Mi esposa estaba leyendo la historia del ex jesuita Rivera y él decía que le ponían un tablet, no sé si quieras contarlo, hermana Jessica, un poquito de eso. Cómo es que ellos les dividían que les enseñaban allá en las escuelas Sí, jesuitas. sí, él ahí muestra, como lo hace en forma de cómics, muestra como un tablerito y tiene A, B, C, D, E, no me acuerdo cuántos más, y debajo de cada letra tenían 4 o 5 denominaciones. A él le tocó, por ejemplo, la C, y en la C estaban algunas iglesias bautistas, estaban como 3 denominaciones nomás, y eso es lo que le correspondía a él. En la A, la B, la D y la E estaban bastantes denominaciones, entonces pues según lo que le tocara, él iba ya a infiltrar y a dañar y les tocaba diferentes misiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, usted le toca, vaya a esta iglesia y usted ahí va a hacer la misión de, vamos a mandar a otra trabajadora que no es jesuita, pero trabajan para ellos, algunas son monjas, otras no, y usted se va a noviar con ella y simplemente usted va a ser mala influencia para que otros jóvenes hagan lo mismo que usted. Entonces ya empieza, claro, no solo la vestimenta, sino comportamientos en el noviazgo, simplemente para influenciar. Algunos ya se meten un poco más en la parte doctrinal o también algunas les tocaba, después de hacer eso, por ejemplo, después de ser novia de él, le tocaba ir a seducir a algún pastor o algún líder y después pueda que sí o pueda que no, armar un escándalo de eso y
también a veces la misión, que eso me impresionó mucho, sin ser verdad, por ejemplo, no, que hay, pastor, la que tiene la misión, la mujer que tiene la misión, pastor, es que, o el líder, que tengo un problema, entonces para que la vean a ella hablando con él, después inventa un chisme, ahí no pasó nada y terminan divorciándose la esposa porque cree que el pastor hizo algo o el líder hizo algo y simplemente para dañar matrimonios con mentiras. Entonces, eso hay bastantes misiones. Sí, Rivera mismo dice que una de las primeras misiones que le tocó a él fue infiltrarse en una universidad bautista para dañar la moral, ese era el objetivo de él, dañar la moral de los jóvenes de esa universidad. Y para ello contó con la ayuda de una monja joven y el trabajo de ellos era hacerse pasar por novios y mostrarse en público besándose y ella usaba ropa provocativa. Esa era su misión y eso, él estaba empezando apenas, primeras misiones. Y dice él que después esa universidad se escandalizó y todo, pero que lograron dañar la moralidad de los jóvenes. Eso es de un trabajo de años, no es un trabajo de un momentico. Em, Ese es un ejemplo. Quisiera aportar algo. ¿Mm? Una vez, llamemos esta facción, logra controlar Inglaterra, Satanás conoce la profecía. Satanás sabía que se venía, llamemos para el nuevo mundo, la potencia de Estados Unidos. Cierto que tiene que ver ¿cómo es que se llama? Se me olvidó en Apocalipsis, que tiene que ver el Cordero. Y ya lo busco un momento. Y en ese momento, ahí, llamémoslo así, ellos fraguan algo muy importante contra Estados Unidos. Y es que deben crear de ellos mismos los testigos de Jehová, tienen que empezar a armarlo todo de acuerdo a las guerras que ellos tenían en ese entonces. Entonces es como ellos llegan, llamémoslo así, a Estados Unidos, pero como los testigos, el Cordero, sí, y que la bestia que sube de la tierra llega a Estados Unidos y montan a los testigos de Jehová, pero eso ya estaba planeado y entre ellos lo deben montar. Me llama la atención que en una de las noticias Putin sacó y quería sacar, no le seguí bien la noticia, a todos los que tenían que ver con testigos de Jehová, porque los verdaderos fundadores son los que pertenecen a esta facción. No fue infiltrada, fue organizada para apoderarse del protestantismo de los Estados Unidos. Muy tremendo lo que nos cuentas, hermano Alcira. O sea que, la iglesia fue preparada de antemano, esa denominación. Esa denominación sí, es que todavía no tengo totalmente el estudio, pero quién es el que sale de ahí, llega ya inclusive creo que les alcancé a comentar a Tommy y a Jesse, de cuando la Revolución Francesa, de allá también sale alguien con un nombre, le cambian el nombre, el heredero, lo trasladan a Estados Unidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la facción que estaba gobernando en ese entonces era el papado. Entonces todavía no se le había dado la herida al papado. Y esta facción que pertenece a los jesuitas, que de ahí nacen los jesuitas, de ahí tiene que nacer la masonería y de la masonería aparece la república para quitarles el poder al papado. Y de esa manera es como nace Simón Bolívar, Santander, todos esos son masones. Y son organizados desde allá, desde Inglaterra. Y ellos, pues porque Satanás conoce la profecía, sabía que Estados Unidos pues era la potencia, la bestia que subía de la tierra, iba a ser Estados Unidos de América. Así que salen los peregrinos, pero Satanás va detrás y todo está armado. Es así como ellos, como es una nación protestante, empiezan a montar también como montaron el protestantismo en Europa, vienen acá para debilitar a la facción del papado. A la final la logran dar, es la herida.
Pero cuando hay esa revolución francesa, llamémoslo así, si no me equivoco, el hijo del rey que estaba en ese momento, no me acuerdo el nombre ahorita, si Tommy me ayuda, él, al hijo de él lo logran pasar a Estados Unidos y hoy en día es un tipo muy poderoso de Estados Unidos, toda la generación de él. Es un apellido que, si no me equivoco, se llama Dupont, algo así. Luis XVI. Dupont, sí. Dupont. Y él llega a Estados Unidos. Es así como empiezan poco a poco a ir contaminando y apoderándose de Estados Unidos para llegar a ser Inglaterra, Estados Unidos y el papado. Es el triángulo que ellos arman, o sea, la potencia militar se encuentra en Estados Unidos, Inglaterra, pues la zona bancaria desde allá, y pues el papado la parte religiosa. Ese es lo que habíamos hablado de la pirámide de tres. Tres lados del poder. ¿Será que a ver, tú mencionaste un jesuita que enviaron desde allá, ¿no? ¿Será John Carroll? No, jesuita no. O sea, ellos mismos, más que sí, los jesuitas tienen que llegar allá y son los causantes de la muerte de Abraham Lincoln, John F. Kennedy. Ya ellos ya estaban montados ahí. Pero en ese momento son familias que ellos o sí necesitan trasladarse. Y entre esta familia, porque como es una guerra, hermanos, esta familia que logra llegar a Estados Unidos, Dupont, él pertenece no a la facción que está gobernando hoy en día, sino a la facción que desea gobernar. Por eso hay una guerra entre ellos dos. Para protegerlo, llevan al hijo a Estados Unidos. Sí, porque lo iban a matar. O sea, ya habían creído que habían matado al hijo de Luis XIII. 16. Creían que ya tanto a él, la esposa y la descendencia la habían matado. Pero lo que no habían contado era que el hijo lo habían escondido. Luego logran sacarlo, un día esto le leo todo la información que me llegó, logran sacarlo y con otro apellido, antes de que, se me olvidó cómo es que se llama, Bonaparte lo mate, porque Bonaparte se entera que su mejor general lo tenía custodiado. Y él, antes de que Bonaparte lo mate, lo traslada hacia Europa y allá lo ubican. Hoy en día es una de las familias más poderosas, se llama Dupont. Interesante. Para que veamos todo lo que nos conlleva esto, si ellos no tienen límite en cuanto a adueñarse de los países, las Para que riquezas. nos ubiquemos un poquito, si ves que vemos a Viganó. Sí. Viganó pertenece, llamémosla, a esa facción, al papado, a Francia, a todos ellos, ¿sí? Que son los que están peleando para ahora quedarse con la torta, que es el mundo entero. Podemos decir el papado tradicional. El papado tradicional, que fue el que persiguió al pueblo, ¿sí? Y pues ahí se aprovechó los jesuitas, pero con la finalidad de apoderarse en ese momento del Vaticano. Porque de acuerdo a una bula que sacaron, el que controla el Vaticano controla el mundo entero. Entonces, esa es una guerra que hay entre esas dos facciones que pertenecen a Satanás igualmente. Dentro de eso también hay pueblo del Señor, ¿no? Tizones arrebatados. Claro. Ok, interesante. Entonces notemos, hermanos, cómo los jesuitas permearon todos los niveles de la sociedad y digamos, nos toca a todos. Ellos a nivel macro, como lo narró la hermana Alcira, se adueñan de Estados Unidos. Y también a nivel micro, como la historia del jesuita Rivera, que narra sus misiones como locales, como ya de comunidades, de iglesias, cómo llegar a controlar, a tumbar una moralidad de un sitio y así sucesivamente. Tommy, aquí está que lo busqué, que si no son ideas mías, que el 21 de abril del 2017, ahí vemos por qué Rusia, que es Putin, prohíbe a los testigos de Jehová, ¿sí es? Sí. Y luego el 4 de abril del 2021 dice, Putin también le declara la guerra a los testigos de Jehová.
Lamentablemente hay ahí gente pues que creen que, sí me entiende, o sea, como uno, o sea, uno están siguiendo al Señor, pero porque Putin pertenece a la facción, llamemos papal, no a los jesuitas. Entonces esa es la guerra, llamemos, que está sucediendo, y el por qué atacó, que era algo que no se entendía, a los testigos de Jehová. Y es que esas iglesias en Rusia, los testigos de Jehová, se usaban como sitios de espionaje para el gobierno. O sea, era como, no era solo la iglesia, ahí había todo un centro de comunicaciones y como Putin les estaba siguiendo el rastro, digamos, a los jesuitas, los sacó de allá. Entonces ellos camufladamente, como tienen tantas instituciones, esas iglesias de los testigos de Jehová se convirtieron como en sus centro de operaciones. Por eso allá llegó, porque hay videos, yo vi un video que llegaba em, la policía de allá. Sí, el ejército, o sea, de una, yo decía, pero unos pobres feligreses ahí y les llega tremendo comando, un comando, pero como si fueran a atrapar a quién sabe quién, ¿no? Entonces yo no entendía eso. Ahora que la hermana del sí da cuenta de eso, ya se entiende, que es que no es cualquier persona a las que iban a coger ahí. Yo todavía no he podido entender, estoy en eso, y ahí me tocó parar, y espero con la ayuda del Señor seguir escarbando, y que cuando, llamémoslo así, llegan al nuevo mundo, los que llegan es el papado, ¿me hago entender? Son ellos los que todavía controlaban llamemos el mundo actual. Entonces, estos que son jesuitas, llamémoslo así, esta facción, empiezan a generar lo que son la masonería, y ahí es donde empiezan a levantar a Simón Bolívar, Santander y todo eso para debilitar esa facción y empezar a formar repúblicas. Por eso vemos a Simón Bolívar y todos ellos montando repúblicas. Y para tomar el control de los 13 estados que había fundado Estados Unidos, que había fundado el papado en Estados Unidos de América, que en la costa oriental. 13 colonias americanas. Sí, señor, 13 colonias, así es. Bueno, mucha información, yo lo sé, pero ahí vamos con la ayuda del Señor digiriéndola. Sí, hermanos, hay una historia. Es que estos jesuitas, entendamos, no son el papado tradicional. Sí, eso hay que entenderlo muy bien. Por eso el sábado pasado la hermana Alcira hablaba de un papa negro, un papa blanco y un papa gris. Cuando nos referimos al papa blanco es el catolicismo tradicional de antaño, ¿sí? El papa negro es el general de los jesuitas, ese es otro papa. Y el papa gris son las familias que están por encima de los jesuitas que gobiernan el mundo. O sea, cuenta de un papa tenemos 3, ¿sí? Pero los que están en pugna es el blanco y el negro, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que entender que los jesuitas no son lo mismo que el papado tradicional. Por eso hay personas como Vigano que están en contra de Bergoglio. Sí, hermana Alcira, sí. Yo solo les hago una pregunta para que analicemos, hermanos. ¿Quién fue el que sacó en un inicio la República? Fue Roma, ¿cierto? No papal. La República, sí. Sí, porque ellos antes de ser emperadores eran república. La Y antes República de Roma, sí. república, había monarquía. Entonces, ellos lo que hacen, hermanos, para que podamos entender cuál es la facción que está gobernando ahorita, es esa Roma. Y esa Roma viene de todos esos emperadores y tienen toda esa teoría, llamemos, todo ese sistema político montado en Roma. Por eso vemos a Daniel 2 con las 2 piernas que van al final, porque Roma república, Roma imperial, Roma monarquía nunca terminó. Ellos heredaron, que ya luego llega Roma papal y es cuando ya hacen digamos, la contaminación, ¿no? Entre la iglesia pura y Roma. Pero una de las piernas viene de allá, y por eso hoy en día nosotros cuando dicen República de Colombia es una mentira, pero fue fundado como república.
¿Para qué? Para acabar las monarquías que controlaba el papado. El papado, que fue los que se fusionaron de linaje papales con linajes romanos. El tradicional. Tradicional. Listo, hermanos. Ahí vamos, se va desenmarañando todo esto. Bien. Hay jesuitas sentados en la chimenea de un hogar. Hay jesuitas que parecen que fueran normales, de una familia normal y se casan con cualquier mujer, tienen hijos con esa mujer, no hay problema porque están en una misión. No sé si han escuchado historias de mujeres que un día se levantan y su esposo las abandonó y las dejó con hijos o sin hijos, pero las abandonó de un momento a otro, después de estar años viviendo con ellas, el marido, el esposo, va y se va de un momento a otro. Les deja alguna carta o algunos ni se despiden y la mujer queda como en shock, un impacto. Muchos de esos son jesuitas. Simplemente acabaron su misión y se fueron. Eso podría ser una respuesta a esas situaciones un poco extrañas que suceden. Bien, para meditar todas estas cosas, hermanos. Nadie puede ser inscrito en la compañía de Jesús hasta que haya pasado por un severo y largo curso de entrenamiento. Hay 4 clases de jesuitas. Comenzamos con la más baja. Los novicios son los primeros en orden de admisión, los últimos en dignidad. Cuando alguno se presenta para ser admitido en la orden, se lleva a cabo un estricto escrutinio de sus talentos, su disposición, su familia, su vida anterior. Y si se ve que no es probable que sirva a la sociedad, se le despide inmediatamente. 4 rangos, 4, sí, clases de jesuitas. Los primeros son los novicios. De hecho, creo que el ex jesuita Rivera era un novicio. No llegó tan alto. Sí, o un poquito más, pero esto es muy estricto, ¿no? No todos sirven para esto. Cuando ellos hacen su estudio, ¿no? Y se pueden inscribir y todo, pero si no sirven, no. Lo sacan porque hay gente que de pronto tiene ciertos afectos y si ven que no pueden acabarle esos afectos, pues no lo contratan, porque para esto hay que tener sangre fría, digámoslo así, ¿no? Y el entrenamiento dice acá es severo y largo. Estaba mirando uno de estos jesuitas que hoy gobiernan. No me acuerdo quién estaba mirándole la vida a uno de estos que gobiernan hoy día, estos que están aquí. Si me acuerdo, creo que el que está en Estados Unidos. 17 años duró su curso para poder ser aceptado en la sociedad. 17 años, no puedo creer. Y bueno, está hoy en un rango alto, como ven, justo debajo del general. ¿Ellos también son pedófilos? Sí. Sí. Tienen que hacerlo para poder tener contacto con los demonios y que les ayuden. Sí, de hecho, allá en la pandemia cogió la policía de la Alianza un camión lleno de huérfanos. Los salvaron porque iban para el Vaticano. Bergoglio los había contratado para hacer un rito, alguna cosa allá. Con los cardenales, sí. Con los cardenales, sí. Y los salvaron. Gracias al Señor. Sí, eso es terrible lo que hacen ellos. Antes tengo una pregunta, Sí. si pudiéramos poder entender un poco, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de este Periodismo Sin Frontera, este periodista. Ricardo Puentes. Ricardo Puentes, estaba yo viendo algo que hablaba sobre este señor Petro, y él hablaba también de que él pertenecía a los jesuitas, que cómo será que
llamémoslo, pero ahí es donde me quedo como pensando en qué nivel, porque llamemos la fecha de nacimiento, toda su vida realmente está escondida. No se conoce como muchos otros, ponen una fecha, luego ponen otra fecha. Entonces él hablaba que los jesuitas mismos eran el que son cuando tienen a alguien así, llamemos como que llena esas características, pues tienen que esconderle, llamemos su origen y lo que ha hecho, ¿no? Sí, los documentos que tiene ahorita Gustavo Petro son falsos. Hay cosas que no coinciden, ni en su infancia, ni hay una cosa oscura ahí. Y lo que dice el periodista es que lo cogen desde pequeñito, ya lo preparan, ¿no? Eso es un plan que ya tienen con él desde mucho antes. Y fue educado con jesuitas desde el inicio, desde su niñez. Ellos siempre lo escogen. Lo que me parece curioso es que el perfil de él con el perfil de Santos, ¿sí ves la diferencia? Sí, sí. Él estuvo, sí, en la guerrilla. Santos es como otro rango, Como diríamos, que como tuviera el gatillero y el intelectual. Pero es. porque Petro es, entre comillas, como lo llaman todos, intelectual, pero él es más gatillero. Sí, sí. Claro, él estuvo preso. Él estuvo preso cuando estaba en el M-19. Él daba bala. Él mismo lo dice, ¿no? En una entrevista, y él mismo lo dice en los años 90, cuando lo entrevistaron. Él organiza la toma del Palacio de Justicia, 1985. Él es el cerebro detrás de eso. Y lo hace desde la cárcel. Es impresionante. Y ahora bien, unamos. Uribe pertenece al grupo de los 300. Qué cosa, ¿no? Sí, se reúne con jesuitas todo el tiempo. Y yo encontré algo aquí en internet, bueno, que dice su supuesto nacimiento, pero dice que, no sé si es verdad que es de ascendencia italiana. Petro, Gustavo Petro. Pietro, sí, eso dicen también. Mm. Bueno, sigamos. Dice, si su aptitud parece probable, se le recibe en la casa de prueba primaria. Aquí se le prohíbe toda relación con los sirvientes de dentro y con sus relaciones fuera de la casa. Se le presenta un compendio de las instituciones para que lo examine, pero todavía no se le ha dado a conocer el conjunto de leyes y reglamentos. Si posee bienes, se le dice que debe darlos a los pobres, es decir, a la sociedad. Su tacto y su dirección, su buen juicio, su talento para los negocios, su salud y su vigor corporal son vigilados y observados de cerca. Sobre todo su obediencia sometido a un severo experimento. Si en la prueba sale bien parado por sus examinadores, recibe el sacramento y pasa a la casa de prueba secundaria. Primaria y secundaria y de todo. ¿Y de dónde sacaron eso? Imagínense. Primaria y secundaria. Sí. El sistema de educación jesuita ahí está metido. Increíble. Entonces es el primer rango, los novicios pasan por la casa de prueba primaria. Ahí es como un examen total, todo es vigilado y ellos pierden toda su vida, ¿no? Si tenían posesiones, los dan a la sociedad, ellos ahí toda su vida la pierden, es como inician de ceros. Y ahí entonces hacen un primer rito, si pasan, hacen un primer rito con sacramento y pasa a la casa de prueba secundaria. Vamos a ver qué más sigue el otro rango, hermana Carolina. Está por allí. En la casa de prueba secundaria. Bueno, Carolina. Aquí Ok, por favor. dice, aquí la disciplina es aún más severa. El novicio dedicaba primero un cierto tiempo a la confesión de los pecados y a la meditación. A continuación, cumple un curso de servicio en los hospitales, aprendiendo la humildad y ayudando a los pobres, atendiendo las camas de los enfermos. Para avanzar en esta gracia,
Pasa un cierto tiempo mendigando el pan de puerta en puerta. Así aprende a vivir con la comida más grosera y a dormir en el techo más duro. Para perfeccionarse en la virtud de la abnegación, se desempeña durante un tiempo en oficios más humillantes y repulsivos en la casa en la que vive. Y ahora, terminando este curso de servicio, se les invita a mostrar sus poderes para operar en otros, comunicando la instrucción a los niños en la doctrina cristiana, escuchando confesiones y predicando en público. Este curso debe durar 2 años, a menos que el superior considere oportuno cortarlo por razón de un mayor celo o un mayor talento. Entonces, esta es la casa de prueba secundaria. Aquí lo ponen a dormir en el piso, lo ponen a mendigar, hace los oficios más viles, lo ponen a limpiar todos los baños de los mismos novicios, lo tratan como un sirviente, no, peor que un sirviente. Y dice acá, luego lo ponen a prueba para mostrar sus poderes de influencia en otros, con los niños, escuchando confesiones y predicando en público. Son sus primeras como, sí, pruebas para ver qué tal su influencia en otros. Terrible. Hay muchos, y son novicios todavía. Son novicios todavía. Ya ahí los ponen a hacer cositas. Ana Jessica. Terminando el periodo de prueba, el candidato a ser admitido en la Orden de Jesús debe presentarse ante el superior, provisto de certificados de aquellos bajo cuya mirada ha cumplido los 6 experimentos o pruebas sobre la manera en que se ha comportado. Si los testimonios resultan satisfactorios para el superior, el novicio es inscrito, pero no todavía en la compañía de jesuitas, sino entre los indiferentes. Se supone que no puede elegir el lugar que va a ocupar en el augusto cuerpo al que aspiran a entrar. Lo deja enteramente a la decisión del superior. Está igualmente dispuesto a situarse a la cabeza o a los pies del cuerpo, a desempeñar el servicio más servicial o el más digno, a desempeñar su papel en los salones de los grandes, rodeado de lujo y esplendor, o a cumplir su misión en los tujurios de los pobres, en medio de la miseria y la inmundicia, a quedarse en casa o ir a los confines de la tierra. Tener una preferencia, aunque no se exprese, es caer en un pecado mortal. La obediencia no es solo la letra de su voto, es la lección que su formación ha escrito en su corazón. El segundo nivel de jesuitas son los indiferentes. Así los llaman. Todavía no son jesuitas. Es curioso. Todas están en prueba, en entrenamiento. Pero aquí ya los mandan a un primer, digamos, rango de servicios, que puede ser con la gente poderosa o puede ser con los tugurios de los pobres. O sea, ahí no hay límite, digamos. Si él tiene una preferencia, eso es un pecado mortal. O sea que la obediencia debe ser incondicional. Sí. Y esa es la lección que su formación ha escrito en su corazón. Para eso los educa, a no tener ni sentimientos, ni libre albedrío, nada. O sea, es impresionante. Ese es el segundo nivel de jesuitas. Primer nivel, los novicios. Segundo, los indiferentes. Bien. Hermana Lucy. Sí, señor. Sí. Una vez superada esta prueba, el novicio aprobado puede emitir los 3 votos simples: pobreza, castidad y obediencia, que con ciertas modificaciones debe renovar 2 veces al año. El novicio es ahora admitido en la clase de los escolares. Los jesuitas tienen colegios propios, ampliamente dotados por los devotos ricos, y a uno de
vicio para recibir instrucción en los misterios superiores de la sociedad. Aquí se prueban y entrenan más severamente sus facultades intelectuales y según el genio y la sutileza que pueda mostrar y su progreso en los estudios, así es el puesto que se le asigna a su debido tiempo en la orden. Después de haber terminado su curso, primero como simple erudito y segundo como erudito aprobado, renueva sus 3 votos y pasa a la tercera clase o coadjutores. Los coadjutores, se llama la tercera clase. Ok. Pero para pasar de indiferente a coadjutores, entonces tiene que pasar ya la parte académica, intelectual, todo eso, ¿no? Ahí es donde se van a los colegios que ellos tienen, las universidades. Acá colegios como universidades, que esto viene del inglés, universidades. Ahí se le empiezan ya a recibir instrucción en los misterios superiores de la sociedad. Acá es cuando empiezan la enseñanza ocultista de ellos, ¿sí? Porque tienen que también pues tener trato con demonios y todo eso. Ahí les enseñan todo eso. Eso es lo que llaman el nivel de los escolares, es para pasar de indiferente a coadjutor. ¿Ok? La tercera clase. Bien. Ana Leonor. Después de haber superado con aprobación las numerosas y rigurosas pruebas a las que se le somete aquí, para perfeccionar su humildad y obediencia, y de haber depositado debidamente en el erario de la sociedad los bienes que pueda poseer, el coadjutor espiritual, si es candidato al grado más alto, es admitido a la oblación de sus votos, que son similares en forma y sustancia a los que ya ha hecho, con esta excepción que asignan al general el lugar de Dios, prometo, dice el juramento, a Dios omnipotente en presencia de su Madre Virgen y de toda la jerarquía celestial, y a ti, Padre General de la Compañía de Jesús, ocupando el lugar de Dios, etc. Con este juramento, en su umbral entra en el círculo interior de la sociedad y es inscrito entre los profesos. Es como el otro nivel, ¿no? Coadjutor pasa la prueba. Y vamos a ver aquí el juramento de los jesuitas. Que está... bueno. Sí, vamos a ver, terminar con el juramento de los jesuitas para que lo veamos. El juramento está... se fugó el juramento, eso fue un accidente, no sé qué pasó ahí, pero terminó en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora está en todo lado y este texto lo sacamos de la Biblioteca Nacional de Australia. Vamos a leer el juramento jesuita tal como está allá. Está escaneado. Ayer lo vi y lo revisé, ¿no? Y vamos a ver entonces, porque aquí solo lo menciona este señor, pero vamos a verlo completo. O sí, cómo es el juramento. Bien. Dice, yo, ahora frente al Todopoderoso Dios, la bendita Virgen y el bendito San Juan Bautista, los santos apóstolos, mi Padre fantasmal, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, el pontificado de Pablo III y continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen, la matriz de Dios y la obra de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es vicerregente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica o universal por toda la tierra, y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas a su santidad mi Salvador Jesucristo, el Papa tiene el poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades,
y gobiernos, y ellos sean ciertamente destruidos. Por lo tanto, al extremo de mi poder, yo defenderé esta doctrina del derecho y costumbre de su santidad contra todos los usurpadores o autoridades protestantes cualesquiera, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, pretendida autoridad de la Iglesia de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en Irlanda y el continente de América y en cualquier otro sitio, y otros, y todos adherentes en consideración que ellos sean usurpados y herejes, oponiéndose a la Madre Iglesia Roma. Es la introducción. Hay algo acá interesante. Acá después del yo se pone el nombre de la persona. Y él está repitiendo esto. Lo curioso es que aquí no nombra a su general actual. ¿Sí notan? Él nombra, bueno, el Todopoderoso Dios, la Virgen María, San Juan el Bautista, los santos apóstoles, mi padre fantasmal, no sé qué se refiere eso, la verdad. El general superior de la Sociedad de Jesús, fundada El por San padre Ignacio Loyola. fantasmal es el mismo Satanás. ¿Por qué pone ahí Debe mi ser. padre fantasmal? Sí. Sí, debe ser, porque si ya puso a Dios, eso es lo curioso. Bueno. Y desde luego acá cuando dice su santidad el Papa, puede estarse refiriendo al Papa de ellos, ¿sí? No al Papa tradicional. Recuerden que esta es otra facción. Y su líder máximo líder es el general. Si notan que el general lo ponen por encima de ese Papa, si este Papa es el tradicional, el general está por encima. ¿Sí ve? Como ahí llevan un orden, ¿no? Todopoderoso Dios. A María la ponen después del Padre, por encima de Jesús. Bien curioso. A Jesús ni lo nombran, de hecho, dice lavar a Jesucristo, pero no dice Jesús. Esa es otra particularidad. Ni Jesucristo. No dice frente a Jesucristo, no lo dice. Eso es otra particularidad. Porque acá dice, continuando hasta el presente, el pontificado de Pablo III, por el vientre de la Virgen, la Madre, la matriz de Dios, y lavar a Jesucristo, pero no frente a Jesucristo. O sea, este es algo relacionado con Pablo III, pero no está frente a Jesucristo. Interesante eso. Y que acá al Papa se le dio las llaves de atar y desatar, pero sí en que no está Jesucristo. Frente a Jesucristo no está, no dice, no lo pueden nombrar. Pero sí hay un padre fantasmal ahí, ¿no? Interesante. Bueno, sigamos con el juramento. Yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe o estado, llamado protestante o liberales, u obediencia a cualquier otra ley, magistrados y oficiales. Yo, además, declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre de protestantes o masones a ser malditos, y ellos mismos hacen malditos quienes no renuncien a las mismas. Yo además declaro que yo ayudaré a asistir y aconsejar a todos o a cualquiera de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio. Yo vendré y haré lo mismo y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes protestantes o masonas y destruir todos sus falsos poderes legales o al contrario. Bueno, haré lo máximo para extirpar. ¿Qué? Bueno, aquí dice masonas. He encontrado dos versiones. Protestantes o masones. ¿Verdad? Como, es curioso eso, ¿no? Hay dos
dos versiones que encontré. Una donde dice liberales y otra donde dice masones. No sé qué pasó ahí. No sé. Algunas versiones dice Puede ser liberal, que otras ellos masón. mismos crean ellos. O sea, Sí. Sí, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Bueno. Entonces, esa es la guerra contra ellos. Pero aquí serán los protestantes sinceros, ¿no? Y estos masones no serán la otra facción, el CIRA, que también tienen masonería. no, eso los masones los crearon ellos mismos. Pero le digo, ellos mismos crean los protestantes y los masones. O sea, ellos no respetan nada, ni a su propia familia. Eso se ha conocido en toda la historia. Ellos matan a sus, muchos, los que no se acomoden. O sea, ellos lo crean para debilitar. Lo que pasa es que uno no tiene esa mente maquiavélica como ellos. Pero a la vez, pues todo eso se infiltra. Es como cuando Miller era masón, o sea, muchos fueron conociendo el evangelio, pero tú no puedes decir estos masones, estos no, porque solo Ya. Dios conoce los corazones. Ok, interesante. O sea, ellos mismos crean estos dos, pero a la vez van a destruirlos. Claro, porque cuando ellos crean, o sea, la reforma se sale de las manos, crean la contrarreforma. Y aquí no les interesa porque lo que interesa es matar y controlar todo. Entre esos los que se salen de las manos como masones, por eso tizones arrebatados. Y protestantes, o sea, verdaderos hijos de Dios. O sea, esta es una prueba de que se les salieron de las manos. Interesante. Ok. Bien. Hermana Lucy. Sí, señor. Siga. Yo además prometo y declaro que no obstante, yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia, de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos los confíen, y a no divulgar directamente o indirectamente por palabra, escritura o circunstancias cualesquiera, sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o descubierto a mí por ti, Padre espiritual o cualquier otra orden secreta. Yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión o voluntad propia, mía propia, o ninguna reserva mental, fuere lo que fuere, aún como un cuerpo y cadáver, sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo, que yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, a los centros de civilización en Europa, o a las persecuciones salvajes de los bárbaros salvajes de América, sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en todas las cosas que fueran comunicadas a mí. Esos votos, bueno, estoy permitido asumir cualquier religión hereje. Miren, infiltración, ahí está. Y a no divulgar, o sea, la secrecía que tienen ellos. No tendré opinión o voluntad mía propia, algo que Dios nos dio. Como un cuerpo y cadáver, eso es lo que llaman perindia de cadáver, o sea, como si fueran zombies que obedecen sin cuestionar, sin pensar, si me gusta o no me gusta, cualquier Robots. cosa. Robots, sí, como máquinas. Ellos no tienen conciencia, dice la hermana White, desprovistos de cualquier afecto natural, así no les importa, o sea, les mutilaron eso, es una cosa muy maquiavélica. Tienen que Una hacerlo porque si no, pregunta, Tommy. sí. O sea, es que no entiendo, o sea, sí entiendo, pero no entiendo, o sea, sabiendo que no pueden tener una voluntad y vida propia, entonces, ¿por qué entran ahí? Yo tampoco entiendo.
Entran engañados. Si usted se pone a ver al comienzo, habla de Jesús. Satanás nunca se revela quién es y cómo va a actuar. Porque si de una vez lo mostraran como es al comienzo, nadie llega. Pero ahí nombran a la Virgen, ahí nombran a Jesucristo, ahí nombran lo que sea. Es un enredo muy tenaz. Mientras logran cautivar la conciencia y la mente de estas personas. Una vez llevan en cautividad esas mentes, solo la misericordia de Dios pueden salir de esa cautividad. Claro, porque, o sea, lo que leíamos ahí atrás de que ellos vivían, o sea, todos esos rangos que tienen y pues les toca vivir, digamos que de una manera miserable y pues Dios no nos hizo para vivir miserables. O sea, entonces sí, es lo que tú dices y tiene toda razón, o sea, como que quedan presos y no tienen conciencia porque Satanás los encarcela en este mundo o en esa teoría falsa tan fea. Y es que ese trabajo lo hacen poco a poco. Es que es como si yo les dijera a ustedes, ¿cómo poder entender que Uribe y Petro es la misma cosa? Solo que lo que los diferencia es que ahorita están peleando quién se queda con Colombia, pero es exactamente la misma cosa. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Son peleas meramente internas entre ellos. No Pero la es, agenda se sigue. Y la agenda de claro, Satanás lo tiene tanto de un lado como del otro. Esa agenda se sigue. él mismo hace la división entre unos y otros. Y eso en todo país, ¿no? Todo país. Mm. Y noten también que antes miramos que ellos también van a los hospitales, los novicios, por eso los que vemos ahí atendiendo a los enfermos o ayudando en las cosas humanitarias, en las guerras, y todo eso son los novicios, no son los de más nivel. Pero Tommy y hermanos, analice algo que desde la primera diapositiva en la que estaban hablando de ellos, analizan a la persona. ¿Qué es lo que le analizan? La fractura que hay dentro del hogar. Es como, digamos, todos estos actores de Hollywood, si usted se pone a mirar de dónde vienen, vienen de madres drogadictas, violados, ¿sí? O sea, ya vienen fragmentados. Y la conciencia, pues es más fácil de controlar. Y así es como Satanás llega, porque él no se va a presentar, oiga, yo soy Satanás y quiero montar mi ejército, ustedes aquí, allá, no lo va a hacer así. Porque Dios dejó una conciencia en el cual inmediatamente nosotros, hey, no quiero nada que ver con Satanás. Pero cuando todas esas cosas, que por eso los mecaultras y todo eso, es para dañar al ser humano y poderlo controlar, dividir sus mentes y llevarlos en cautividad. De esta manera, con sacrificios, porque llamemos este rito, se sella con sacrificio de sangre. Entonces, pues peor aún, pero por eso es que ellos eligen quiénes son y leen la familia. Y si usted se pone a mirar, a veces las familias vienen que los padres también tenían que ver o consultaban brujería o tenían que ver con algo de satánico. Todo eso son cosas que no se eligen al azar. Es como un día hablábamos con Tommy y Jesse, Satanás sabe como si supiera quién es Dios tiene elegido para algo, ¿no? O sea, ellos tienen el tiempo de estudiarlo a uno y desde pequeño. Sí. Entonces ellos pueden, hermanos, mirar información sobre MK Ultra, programación mental MK Ultra. Eso ya hay cantidad de información ahí en YouTube. Hay buenos documentales que habla sobre ese tema y es cómo ellos eligen esos miembros, esas personas que están ya con la mente fracturada, con traumas, y los organizan para sus propósitos. Sí, Y unos, familias sí, destruidas, porque por eso sí, Satanás quiere lo de la agenda, ¿cómo es que se llama? La agenda de homosexualismo, o sea, todo es destruir la familia, es que donde se destruye el núcleo es más fácil entrar. claro, ellos tienen entrada directa al enemigo y pueden hacer lo que quieran. Por eso están tan
encaminados en destruir los valores de la familia. Homosexualismo, igualdad de género, todo lo que destruye a la familia es aborto. Miren que todo va en contra de la familia. Todas esas Todo políticas. está conectado. Todo está conectado, sí. Es impresionante. Entonces, tampoco podemos, sí, digamos a un Petro, lo cogieron desde pequeño. Y el pasado del vaya uno a saber la mamá, el papá, qué hicieron por allá. Lo ofrecieron, quién sabe qué, ellos saben. Esas personas las cogen así para ser políticos, para ser cantantes, para ser actores, para ser activistas, ellos saben para qué lo cogen a cada una de esas personas. Y siempre hay un pasado oscuro detrás de sus grandes líderes. Sí, Y porque cuando uno, ese modelo a seguir, Marilyn Monroe, ¿cierto? ¿Cuánto fue violada esa pobre señora antes de llegar a ser lo que fue? Cuando uno mira la vida de ellos, o sea, los fracturan para poder controlarles la mente. sí, Marilyn Monroe fue uno de los primeros casos de MK Ultra, de experimentación MK Ultra, ¿verdad? Manos, hay mucho que estudiar y mucho que ver con la ayuda del Señor. Usted haga una oración, arrodilles y busque esos temas. El Señor les va a poner todos esos temas. Para que usted vea cómo fabricaron este mundo, hermanos, a punta de trauma realmente. También los usan, me acordé, para hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando alguien se levanta y empieza a tirotear a todo el mundo. Es otra cargo para crear un matón. De un momento a otro lo activan y han escuchado Sí, historias de eso. como el que mató a John Lennon, a todos, al mismo creo, bueno, no, Abraham Lincoln no, creo que no. Pero sí, no recuerdo cuál es otra, pero les borra la conciencia y les meten, y ellos van, o sea, no tienen la conciencia, es algo tremendo. Sí, y después los interrogan y ellos no son conscientes de lo que hicieron. Que no se acuerdan. Y cogieron un arma y mataron a un poco de niños en una escuela. Eso sucede mucho en Estados Unidos. Eso para crear alarma en la población y crear leyes para restringir las libertades. Con ese fin lo hacen. Entonces, eso no es gratuito, esos matones, así que de un momento a otro, atentados es la palabra que está buscando, atentados así de un momento a otro, de una persona que se enloqueció y mató a, no sé, al papá, a la mamá o a los hermanos o a los compañeros de colegio, son esas personas. Se llama programación mental MK Ultra. Como el que mató a John F. Kennedy, se supone, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen, pero él no tenía ni idea, o sea, nada, o sea, pero todo eso se trasladan para Estados Unidos con la NASA. Con la NASA no, ¿cómo es que se llama? El Pentágono. Creo que es con el Pentágono que empiezan a hacer, la CIA, empiezan a hacer todos sus meca ultras. CIA, sí, la CIA es la que está detrás del MK Ultra, que antes tenía otro nombre. Ahí ustedes van a ver eso es bien, bien interesante y tremendo. Bueno, O sea, que sí, podríamos decir que esos ejercicios mentales, quien no lo explican, viene siendo como esto. ejercicios mentales, sí, y lo que ellos quieren hacer es MK Ultra a nivel global, masivo, o sea, traumarnos a nosotros para podernos controlar. En eso consiste el MK Ultra. Pues imagínate toda esta pandemia. Sí, eso ya es un trauma, claro. Y lo que van a hacer ahorita con la hambruna, otro trauma. A chiflar a Y, muchos. y uno se pone a mirar y se acuerda que en la pandemia habían sacado algo de que querían quitarnos, ¿cómo era? El gen de Dios, cómo podernos conectar con Dios. Sí. O sea, todo lo que tenían planeado es ir en contra de nuestro libre albedrío. O sea, hasta allá el Señor no iba a permitir eso. Lo que ellos hacen con sus miembros jesuitas lo querían hacer con toda la población. Esto, de que quedáramos como cadáveres, pues obedeciendo sin cuestionar, Es muy triste, hermanos, que también llegaron a una etapa, gracias al Señor, les bloquearon ese plan, pero es muy triste ver a muchas personas que no tienen voluntad, pareciera que no tenieran voluntad. Es muy triste eso, hermanos.
Y no solo eso como lo que hablamos la semana pasada, Tommy, eso es por una educación a la cual fue preparada para nosotros, como esa educación militar, solo obedecer y no pensar. Sí, no cuestionar, solo el que habla ahí al frente es el que tiene la razón, no digas nada, vas al doctor, el doctor te dice que debes tomar, no cuestiones, no busques, no, porque él es el que sabe. Todo eso es un lavado cerebral y eso nos lleva también a la parte religiosa. No busques a Jesús, sino es al que estudió teología, al pastor, ¿sí? Al ser humano. Bueno, siempre voy contra los pastores, discúlpenme los pastores, porque hay pastores fieles del Señor. Digo al líder religioso, ¿sí? Entonces no vamos a Cristo, por eso también lo han logrado mucho. Nos cuesta. ¿Sí? Bueno, hermanos, dejémoslo acá. En la tarde seguimos con el juramento jesuita, que se pone más tremendo. Y muchas más cosas, hay muchas más cosas y estoy seguro que también la hermana Elcira nos va a enseñar muchas más cosas, así que no se lo pierdan en la tarde. Hermanos, el Señor Jesús nos está enseñando a través de la hermana Elcira y entre todos, inclusive las mismas preguntas que usted hace y todo eso nos ayuda mucho también a entender cosas. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para finalizar. Vamos a pedirle a alguien que quiera orar para finalizar, hermanos. Sienta en su corazón. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabado, honrado, glorificado tu santo nombre por todos los habitantes de esta tierra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mi Señor, porque nos permites estudiar sobre estas personas que siempre, Señor, han sido malas en su proceder, pero como en ti está el poder, la honra y la gloria, y tú sabes y permites las cosas, tú sabes el castigo para todos ellos. Señor mío, prepara a tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque somos rebeldes, porque tenemos suficiencia propia, porque no queremos aceptar de que contigo encontramos el perdón, encontramos la transformación y encontramos el poder para poder vencer nuestras debilidades. Señor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias, Padre, valió la pena. Ahora, Señor, te suplico, nos prepares, nos capacites, nos habilites para hacer tu obra. Así como toda esta gente malvada, Señor, tienen sus personas que alaban y que hacen todo este daño, así mismo, Señor, prepara a tu pueblo. No nos dejes perecer. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. Danos percepción aguda y discernimiento agudo, espiritual, como en todas las cosas materiales. Y no permitas que seamos engañados, Señor, por ninguna clase de personas, sino que contigo, Señor, podamos descubrir todo lo malo, lo oscuro que quieran ejecutar en contra de la verdad, tu verdad. No nos dejes caer en tentación, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Padre, a todos los que estamos alabándote y en este día, sábado, delicia santo y glorioso de Jehová. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.